En el norte de España, en la costa de Galicia, hay una zona llamada la Costa de la Muerte. Costa da Morte, se dice en gallego. Es el área que se llama Finisterra, el fin de la tierra. Y allí siempre las olas del mar baten con gran fuerza. Allí es donde se cría un marisco llamado el percebes, muy apreciado particularmente en las semanas y los días de final de año. Pero lo significativo allí es la fuerza con la que las olas baten, agitan esa parte de la costa. Los vientos soplan muy fuerte y las olas se levantan con fuerza a gran altura. Cuando uno visita esa parte de Galicia hay que ser cuidadoso. No suceda que te lleven las olas y te arrastren hasta el mismo mar y perezcas. Muchos de los percebeiros, los que buscan, recogen el percebes en esa zona, que son hombres expertos, van con sumo cuidado y de vez en cuando alguno ha perecido, ha muerto arrastrado por las fuertes olas, por aquel tremendo oleaje que se levanta allí. Soy Luis Carballosa. En esta mañana, en este día, comparto con vosotros en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice así la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, entiéndase, a todos los que le piden abundantemente y sin reproche, y les será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, es semejante al oleaje del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este es un tremendo pasaje, una tremenda exhortación, un tremendo desafío
a todo lector. El apóstol Santiago, el medio hermano del Señor, el pastor de todos aquellos cristianos judíos que estaban esparcidos por muchas partes del Imperio Romano, escribe a sus hermanos y a nosotros y dice: y si alguno, si hay alguien, si hay algún creyente que esté falto de sabiduría, y si alguno de vosotros tiene falta, carece de sabiduría. Sabiduría no es acumulación de conocimiento. No es sabio el que tenga muchos títulos universitarios o de otra índole. Sabio es aquel que sabe usar lo que conoce, que sabe hacer buen uso de los conocimientos que tiene. Bien dice el apóstol Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si alguno de vosotros necesita, carece de sabiduría, pídala a Dios. Y debe entenderse, pídala a Dios en oración. Todo cristiano, todo creyente, hombre o mujer, tiene el privilegio, el desafío y la obligación de acudir a Dios en oración, hacer sus peticiones con humildad delante de Dios, con sabiduría, pídala a Dios. Y ese Dios misericordioso, clemente, amoroso, un Dios lleno de amor y de justicia y de gracia, escucha la oración de cada uno de sus hijos. Dice el apóstol en ese versículo 5, el cual da a todos, entiéndase, a todos los que le piden abundantemente y sin reproche. Sin reproche significa que Dios no regaña. Cuando un hijo suyo, una hija de ese Dios viene a él con humildad, con corazón abierto y pide a Dios que le dé sabiduría para saber cómo actuar, cómo hacer lo que tiene que hacer cada día, Dios no le reprocha, no le regaña. Dios no dice: ¿por qué me pides? No, Dios no hace eso. Dios escucha la oración de cada hijo, de cada hija suya. Querido hermano, querida hermana, donde quiera que estés, cualquiera que sea tu situación, si estás en necesidad, en enfermedad, en peligro, en tristeza, en duda, cualquiera que sea tu situación, puedes venir a Él y pedirle en oración. Él te escucha y te da abundantemente. No te regaña cuando vienes a Él, sino que Él atiende y te responde conforme a su voluntad, como dice Pablo en Romanos 8:18, conforme a la voluntad del Espíritu. Hay una condición para elevar la oración delante de Dios. Versículo 6, pero pida con fe. Fe es creer. Cuando tú oras a Dios, debes creer que Él es el Dios misericordioso y clemente. Pero pida con fe.
Pide a Dios creyendo que Él escucha tu oración y que Él ha de responderla según su voluntad, no dudando nada. Cuando oras, hazlo sin dudar, sin titubeos, sin pensar, bueno, quizá Dios me escuche o no me escuche, me responda o no me responda. Dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, Santiago es tremendo en las ilustraciones que usa. Este libro está repleto de fantásticas ilustraciones, porque el que duda es semejante al oleaje del mar. Dice en tu Biblia, a la onda del mar. En el texto original dice semejante al oleaje del mar. Así como esas olas que baten tan fuerte allí en Finisterra, así es así es aquel que duda. El que duda es como el oleaje del mar. El oleaje del mar es inconstante, no dudando nada, porque el que duda es semejante al oleaje del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso habla de inconstancia. El que duda es inconstante, es la persona que es sacudida por el viento o movida por las olas, que suben, que bajan, que van de un lado al otro. O como el viento, tal como Cristo le dijo a Nicodemo, el viento de donde quieres sopla y oyes su sonido, pero no sabes ni a dónde va ni de dónde viene. El que duda es indeciso, el que duda es impulsado como el que es impulsado por el oleaje del mar. Y dice Santiago, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si vienes al Señor con dudas, si eres como el oleaje del mar, si acudes a Dios pensando que Dios no escucha tu oración o que no responde a tu petición, pues mira, Santiago dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo. La expresión ahí doble ánimo es doble alma. Doble alma es indecisión, es la persona que mira a ambos lados, está con un ojo mirando a su lado derecho, con otro mirando a su lado izquierdo, es inconstante. El hombre de doble ánimo, de doble alma, es inconstante en todos sus caminos. Querido hermano, querida hermana, cuando dobles tus rodillas para orar, hazlo creyendo, hazlo con fe, en confianza a ese Dios todopoderoso. Como dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ven a Dios en oración, pero hazlo con confianza, esperando en Él. Dice el salmista, no piense pues ese que duda, que mira a ambos lados,
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, el hombre que duda y la mujer que duda es inconstante en todos sus caminos. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos el privilegio y la responsabilidad de venir a Dios en fe, con fe, por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador, y en el Espíritu Santo, y elevar nuestras oraciones a ese Dios todopoderoso que nos sustenta. Ahora mismo, querida hermana, querido hermano, alza tus ojos al cielo y confía en ese Dios. Amén.